Con nuestro estudio del libro de Mateo. Esta mañana he titulado la predicación "Verdaderamente eres el Hijo de Dios", tomado del texto que vamos a estudiar. Continuamos con el estudio de Mateo 14, a donde nuestro Señor Jesús, después de hacer este milagro tan extraordinario de alimentar con unos cuantos peces, unos cuantos panes, lo que se cree fueron 25,000, 30,000 personas. Ahora ha despedido a sus discípulos, les ha pedido que pasen al otro lado del mar de Galilea, un poco más, menos 6.5 kilómetros de ancho. Es la noche, él ha subido a orar, ha despedido a la gente y esta mañana vamos a estudiar qué sucede. No solamente en la noche, en el transcurso del ir del punto de donde salen los discípulos al otro lado, sino también en parte lo que sucede al otro día, cuando la gente que se ha quedado a dormir al lado de la ladera donde han estado, escuchando la enseñanza y viendo los milagros de Jesús, hace, qué piensa, qué dice. Y antes de comenzar, quisiera formularle a usted una pregunta, que no me tiene que responder porque es una pregunta personal. La pregunta de esta mañana es: ¿qué te lleva a ti a decir que Jesús es el Hijo de Dios y adorarle? ¿Qué hace en la vida de un hombre o de una mujer reconocer que Jesús es Dios y adorarle? Y teniendo eso en mente, vamos a comenzar por el final. Vamos a ir a Mateo 14:33, que es el final de la lectura de esta mañana, pero por ahí comenzaremos, porque de ahí parte la enseñanza de esta mañana. En el capítulo 14, versículo 33 de Mateo, que es el libro que estudiamos, dice lo siguiente: entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabras que son pronunciadas por los discípulos de Jesús cuando han visto a Cristo caminar en el agua, cuando han visto el milagro de la alimentación de la gente. Estos hombres que han estado con Él están convencidos en este momento de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Más adelante en el estudio veremos que esta gente es cuestionada por el mismo Jesús cuando les dice que ustedes también se van a ir. Y Pedro, que es el jefe de los discípulos o el portavoz, digamos, o el atrevido de ellos, le dice las palabras que conocemos muchos: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estos hombres ahora han presenciado la alimentación de 25,000, 30,000 personas, dicen algunos teólogos. Han visto a Jesús hacer milagro tras milagro y ahora, en medio de la noche, en una tormenta, ven lo que parece ser un fantasma que camina entre el mar y asustados gritan. Y Jesús les dice: tengan ánimo, soy yo. Pedro se baja de la barca, usted conoce un poco la historia. Y la historia dice que cuando él se sube a la barca, la tormenta se calma. Y entonces vienen todos en la barca y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Una declaración monumental. Y es que Jesús conoce el corazón de cada quien. Jesús sabe lo que cada quien piensa. A Dios nadie lo engaña. Él sabe por qué estamos aquí. Él sabe que la gente que ha estado en la ladera esa noche, que ha escuchado sus palabras, que ha recibido la sanidad, va a regresar por más. Quieren más, pero no de Jesús, sino quieren más para saciar sus necesidades.
En otras palabras, están buscando solamente lo que les conviene. Como algunos de nosotros que creemos que podemos venir a Dios solamente con una intención equivocada. Como a mucha gente que se acerca a Dios porque le prometen, acércate y todo se va a solucionar. Ven, vamos a la iglesia, ven con nosotros. Mira, acércate a Dios y tus problemas se van a acabar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso no es cierto? Que es más, cuando nos acercamos a Dios, a veces los problemas parecen ser más fuertes. Y mucha gente predica el evangelio de la prosperidad, del evangelio de todo estará bien. ¿Ha escuchado esa frase? Pare de sufrir, dicen por ahí. No sufra más. Perdóneme. Y Jesús, que sabe todo, después de alimentar a los 25, 30 mil personas, despide a los discípulos y les dice, váyanse al otro lado. Despide a los que están ahí escuchando, sube al monte a orar, o sube ahí a la ladera a orar, y Él sabe, porque Él es Dios y todo lo sabe, lo que hay en el corazón de esta gente, y eso vamos a aprender. Y la verdadera razón por la cual esta gente le sigue, y la verdadera razón por la cual esta gente está ahí. Acompáñame al capítulo 6 del libro de Juan. Vamos a leer una porción bastante larga de Juan, pero esto nos ubica al siguiente día. La noche anterior Jesús les ha dado de comer y esta gente sigue ahí y va a despertar ahorita en Juan 6 y se va a dar cuenta que Jesús ya no está. Y empieza una serie de relatos de lo que piensa esta gente, de lo que sucede, y Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, les va a decir como siempre. Jesús siempre dice las cosas como son, de frente, y les dirá sus verdades. Juan capítulo 6, versículo 22. Recuerde que los evangelios nos relatan la perspectiva de cada uno de los que escriben, y Juan es el mismo evento. Y Juan nos describe en el versículo 22 el día siguiente. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¿Se ubica usted en el relato? Esta gente es la que estuvo en el día pasado. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, y ahí va, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos al versículo 34, seguimos ahí en Juan 6, ahí mismo, versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No se pierda. Ahora vamos al 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. No se pierda. Versículo 60. Al oírlas, escuche, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dada del Padre. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Déjenme ubicarnos una vez más en el contexto. La noche anterior Jesús le ha dado de comer a estas personas, envió a sus discípulos por delante. Jesús sube a orar, despide a la gente no se va porque recuerden que estamos en el campo, la gente se queda a dormir en ese lugar. Pero ahorita leeremos que Jesús se da cuenta que sus discípulos están batallando en llegar al otro lado. Y entonces Él camina por el mar, los alcanza y pasan. Cuando la gente despierta el otro día, Juan ahorita narra y dice que cuando la gente despierta, así como que, ya es la hora del desayuno. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y se dan cuenta que no está y entonces dicen: vamos a seguirlo. Se suben a las embarcaciones y cruzan. Y cuando llegan, le preguntan: Jesús, ¿cómo llegaste aquí? Y Jesús, en lugar de decirles: pues es que miren, a la medianoche yo me di cuenta que los discípulos estaban batallando. Y en lugar de darles una explicación, les dicen: ¿por qué me siguen? La verdad es que ustedes me siguen porque les he dado de comer y he saciado su hambre. Y los confronta. Y les dice: por eso es que me siguen. Y ellos le dicen: Señor, danos de ese pan. Y les dice: coman mi carne, beban mi sangre, para que tengan vida eterna. Y la implicación es: hagan todo lo que yo les diga. Tomen todo lo que yo les dé. Pero no quieren. ¿Saben qué quieren? Seguir haciendo su vida como ellos quieren. Seguir complaciéndose, seguir viviendo su vida como ellos quieren. Ellos quieren obtener de Jesús lo que necesitan cuando lo necesitan. Como aquellas personas que buscan a Dios cuando están en problemas, ¿cierto? Que piensan que Dios es como la Cruz Roja, que le hablas nada más cuando la necesitas. Porque de otra forma, ¿para qué le hablas? Gracias. Ya me quedé con todo. No, así no es Dios. El Señor Jesús está diciendo: coman mi carne, beban mi sangre. En otras palabras, tomen todo de mí. Dice que muchos dieron un paso atrás y dijeron: esto está muy duro. Porque la gran mayoría de nosotros queremos a Jesús a nuestra conveniencia. La gran mayoría de la gente busca a Jesús meterlo en su agenda y hacerlo parte de su vivir.
en el sentido de, hoy es domingo, hoy tenemos que ir a la iglesia. Hoy vamos a orar, hoy vamos a leer la Biblia. Sí, pero lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, viernes, ¿qué? Nadie se acuerda de más que hasta el domingo. Y eso si es que no hay que ir a algún lado. Si es que no son vacaciones. Si eso es que no son... Y hacemos de Jesús solamente parte de toda nuestra vida, cuando es al revés. Jesús debe ser toda nuestra vida. Los que se quedaron fueron los discípulos. Los que dijeron, creemos verdaderamente que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque, amados, no hay mayor descubrimiento que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Porque es como aquel cuando estudiamos que descubre un gran tesoro y dice, no me importa, yo vendo todo, yo dejo todo. He encontrado la cosa más extraordinaria de mi vida y no me importa hacer a un lado todo, porque lo que he encontrado es más grande que lo que he conocido hasta el día de hoy. Ahora debo decirlo, lo que dijeron los discípulos en Mateo 14:33, que fue la escritura con la que empezamos, al declarar que Él es el Hijo de Dios, es la primera vez que lo hacen. Es la primera vez que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios abiertamente. El Padre lo hizo cuando se bautizó Jesús. ¿Se acuerdan que se abre el cielo, desciende la paloma y se oye una voz y dice, este es mi Hijo? Pero los discípulos no lo habían hecho hasta ese momento. Y ellos habían visto milagro tras milagro tras milagro, sanidad, resucitar de muertos, los demonios expulsados, predicaciones, enseñanzas, 2 años seguidos. Habían visto cosas espectaculares. Ahora en el Nuevo Testamento tú y yo podemos leer que la conclusión es muy sencilla. Jesús tiene que ser adorado. Y el ejemplo y ejemplos tras ejemplos tras ejemplos los vemos cuando vienen los magos de Oriente, allá en Mateo 2, y dicen, venimos a adorar al Rey. Y el leproso en Mateo 8, y los gentiles en Juan 12, y la mujer cananea en Mateo 15. Y el maniático que sale de los sepulcros en Marcos 5, y el ciego en Juan 9. Y en Mateo 28, cuando los discípulos otra vez lo van a reconocer, y cuando Él asciende en Lucas, y en Hebreos, y en Filipenses, y en Apocalipsis 4, 5, 11 y 19, y vemos que a través de todo el Nuevo Testamento, una y otra vez, a Jesús hay que adorarle, a Jesús hay que hacerlo Rey, a Jesús hay que exaltarle. Jesús es una fuente de vida, sí. Pero no se va a Jesús para obtener algo solamente de Él. Cuando Juan en sus visiones en Apocalipsis cayó postrado y adoró a un ángel, el ángel le dijo, levántate, yo soy un siervo como tú. Pero cuando adoraron a Jesús, Jesús jamás dijo eso. Jesús recibió la adoración. Está claro que Él es el Hijo de Dios y ellos estaban seguros por el evento producido en el texto que esta mañana vamos a estudiar. Todo eso es la introducción solamente. Discúlpeme. Es un texto importante para reconocer el amor protector de Cristo. Porque como cristianos tenemos que entender que cuando nos metemos en dificultades en la vida, tenemos un Rey que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda. Cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos abandonados y nos preguntamos, ¿cómo voy a salir de esta situación? Este texto que estamos a punto de estudiar debe animar nuestro corazón. Solo asegurémonos que estemos obedeciendo a Dios. Porque si usted recuerda, hace unas semanas atrás, en lo que hemos estado estudiando, y desde Juan el Bautista, Juan el Bautista le pregunta a su primo Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y la gente decía, ¿quién es este Jesús? Y unos decían, este es Elías, y otros decían, este es Jeremías, y otros decían, algún profeta es.
Y el rum rum, si me permite la expresión, es que la gente quiere saber quién es este Jesús. Todos estaban en ese proceso de evaluar quién era. Pero en ese último milagro que acabamos de ver, donde Él de la nada hace el alimento para alimentar a miles, llega el punto culminante de Jesús y la gente dice, este realmente tiene que ser el Mesías. Pero Jesús, que sabe todo, protege a sus discípulos. Acompáñenme a Juan 6. ¿Estamos en Juan? Vamos al versículo 14 y 15. Seguimos en el mismo contexto. Juan 6, 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué señal? Alimentar a los 20 y tantos mil personas que había. O si usted quiere a 5,000. Dice que había nada más contados 5,000 hombres. Viendo las señales, dice que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Escuche, cuando las esperanzas habían alcanzado el punto más alto, cuando las personas decían dentro de sí y murmuraban entre ellos, queremos que este sea el rey, en ese momento Jesús le dice a sus discípulos, váyanse al otro lado. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? Si usted recuerda conmigo, la semana pasada, están repartiendo el alimento a las personas que están sentadas, les están dando el pececito, les están dando el pan, y entonces la gente ve el milagro y empieza a murmurar entre sí y empieza y empiezan a decir, a mí se me hace que este es el verdadero y este debe ser y vamos a hacerlo rey, y empieza el murmullo, y Jesús, que conoce todo, le dice a sus discípulos en ese momento, se me van al otro lado, y los va a sacar de esa situación que está pasando. Porque dice el versículo de Mateo 14, 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Despide a la gente y se sube al monte a orar. Y yo no sé tú, pero imagínate por un momento, si los discípulos están sirviendo la comida, si están pasando la comida y empieza el murmullo de la gente que dice, este debe ser el profeta, este debe ser el Mesías, vamos a hacerle rey. Y ellos están escuchando. Cuando Jesús les dice, se me van al otro lado, mientras ellos iban al otro lado, navegando, lo único que se me puede ocurrir a mí humanamente es que tal vez pudieron estarse preguntando, ¿por qué nos quitó? ¿Por qué nos manda al otro lado? La verdad es que los discípulos no entienden que Jesús los está protegiendo porque la multitud tiene fines políticos. La gente estaba pensando comida gratis sin trabajar. Imagínate, en aquellos días la mayoría de la gente en aquellos días consentía en que nada más con conseguir la comida era suficiente. Imagínate poder tener comida gratis. ¿Qué clase de rey es este que nos da comida, que nos sana? Pues vamos a tomarlo. Vamos a hacerlo rey, que quite a los herodianos, a los romanos, que nos dé la libertad, que quite las enfermedades. Ese debe ser el reino prometido. Y la gente está haciendo su plan y Jesús se levanta y dice, no, así no es. Porque Jesús no viene a resolver tus problemas. Y es lo que la gente predica. Acércate a Jesús y tus problemas se van a resolver. Tú no vienes a la iglesia para que tus problemas se resuelvan. Tú vienes a la iglesia para adorar al Rey, para conocerle, para que con tu vida exaltes a aquel que merece la gloria y la honra, para prepararte para transmitir al mundo un mensaje de amor, de perdón,
Porque dime tú, piénsalo por un segundo, si te dicen, se va a resolver tu economía, tu salud, tu matrimonio, tus problemas, perdóname, pero sería tonto no aceptarlo. O sea, si se prometen todas estas cosas, se va a resolver todo. Tú dices, oye, pues ¿quién no firma? ¿Quién no dice dónde? Yo voy, ¿no? Porque todos queremos que sean las cosas bien, pero no se va a resolver todo viniendo a la iglesia. Es más, vienes a la iglesia y algunos, como les dije hace un rato, la situación se pone peor. Y es que Jesús no está interesado en que resolver los problemas en este momento de la gente, porque la gente quiere hacerlo rey para que él corra a los romanos para que sean libres. Él no quiere eso. ¿Qué es lo que él quiere? Que ellos lo acepten a él como rey y que hagan la voluntad que él determina para ellos. Así que Jesús los pone en su lugar, les dice, ustedes vienen por la comida gratis, tienen que aceptar todo lo que yo soy, comer mi carne, beber mi sangre. No quisieron, se van, eran lo que conocemos como un suelo poco profundo, espinoso, emocionados tal vez, pero cuando viene la presión, se seca, se muere y no permanece. Y se fueron. Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes quieren? Ellos dicen, ¿a quién más iremos? Nosotros nos vamos a quedar. Y entonces podemos empezar a estudiar nuestro libro de Mateo. Mateo 14, 22. Vamos a tratar de entender qué sucede con toda esa introducción, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, a través de esta escritura vamos a aprender algunos aspectos de la naturaleza divina de Jesús. Versículo 22, otra vez. Vamos a ver cómo Jesús controla todo. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Piense conmigo por un segundo en esto. Jesús controla a los suyos, a sus discípulos, y les dice, ustedes se me van al otro lado. Y estos, pues no les queda de otra más que agarrar sus cosas y decir, bueno, se suben a la barca y se van al otro lado. Jesús se voltea a la multitud y les dice, ustedes a dormir. Y entonces los despide y se van a dormir. Y él sube al monte a orar. Y lo que vemos es que Jesús tiene autoridad sobre todo. Sobre los que creen y los que no creen. Sobre los que le siguen y los que no le siguen, los que no le conocen. Dice el capítulo 5 de Juan, en el versículo 26 y 27, si gusta acompañarme a Juan 5, 26, 27, hablando acerca de la autoridad que tiene Jesús, dice lo siguiente, pero como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús tiene autoridad para juzgar a los hombres, y esa autoridad le ha sido dada por el Padre. Así que Jesús tiene autoridad sobre todo, el tiempo, la eternidad, la vida, la muerte, el destino.
No vaya allá, yo se lo leo. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? No solamente tiene autoridad sobre la vida y la muerte, el tiempo, la eternidad. El Señor tiene autoridad en el cielo, en el infierno, en el destino, la autoridad sobre el mundo natural, sobrenatural, ángeles caídos, autoridad sobre todo. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Usted habrá leído aquella parte de la escritura que dice que Pedro y Juan van al templo y de repente hay un limosnero, sí, una persona pidiendo limosna y le dicen, no tenemos ni oro ni plata, o ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate, y viene la sanidad a este hombre. Y ejercen la autoridad que les confiere Cristo. Otra escritura que habla acerca de la autoridad de Jesús es Mateo 28:18, donde dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y él tiene autoridad para decirle a sus discípulos, ustedes se me van al otro lado y para voltear a ver a la multitud de 20 y tantas mil personas, ustedes a dormir. Y él sube al monte a orar. Y vemos una cosa, Jesús tiene autoridad sobre todo. Amén. Él es el que tomaba las decisiones. Él es el que ordenaba todo. Yo me puse a pensar, yo no sé si usted ha sido rebelde alguna vez en su vida. Seguramente, en algún punto. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ustedes se me van al otro lado. Y ahí van aquellos en su barca. Y me puedo imaginar a los discípulos pensando, hay un run run entre la gente que lo quieren hacer rey. Debimos habernos quedado. Hemos andado con él 2 años. Y ahora que la gente que lo quiere hacer rey nos manda a otro lado. Y para acabarla, vamos en la barca y hay un viento contrario. Algunos pudiéramos haber dicho, se me hace que esto no es de Dios, vamos a regresarnos. Porque hay un viento contrario. Le damos la vuelta, nos regresamos y nos unimos al festejo. Nos unimos a la petición de la gente, sí, que lo hagan rey. Sin embargo, estos discípulos dicen que aunque era contrario el viento, seguían y seguían y seguían y seguían remando. Increíble. En esta porción de la Biblia, Marcos nos dice que ellos se dirigían a Betsaida y Juan dice que se dirigían a Capernaum, que son 2 ciudades que están muy juntas. El punto es que iban hacia esa parte, en esta dirección. Y es increíble cómo dice la Escritura que los hizo ir. No puedo imaginar a Jesús diciéndoles, ustedes se me van del otro lado. Pero yo me puedo identificar en ese sentido, o sea, imagínate, has estado participando con algo y de repente escuchas que va a suceder algo, que la gente está murmurando, que la gente está pensando en hacerlo rey y tú dices, pues sí, él es el rey, sí quiero participar y que de repente digan, no, la orden es que levantes todo y que te vayas. ¿Qué? Que obedezcas. Pero yo me quiero quedar. Pues sí, pero la cosa es que tú te subas a esa barca y que te vayas. Y luego todavía de eso, en el camino las cosas no salen bien. ¿Y cuántos de nosotros pudimos haber dicho, se me hace que esto no es de Dios, vamos a regresarnos? Porque lo hemos pensado.
Los envía del otro lado, los quita de ese torbellino que se está haciendo en la gente de que vamos a hacerlo rey. Versículo 23 de Mateo 14. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Tenía control sobre todos, sobre los discípulos, sobre la multitud, una autoridad total. Y cuando dice despedida la multitud, ¿a dónde se fueron? A dormir. ¿Y cómo sabemos que se fueron a dormir ahí al lado de la ladera? Porque leímos en Juan 6 que al otro día cuando despiertan, están ahí. Lo acabamos de leer. Ahí se quedaron a dormir en el campo. Sabe Dios que a algunos de nosotros nos cuesta tanto trabajo mandar a dormir a nuestros hijos, ¿cierto? Que les dices, ya, a dormir, ajá. Ya, apaga la luz, ajá. Y Jesús despide a sus discípulos, despide a la gente, les dice, se me van a descansar, y él sube a orar, él solo, sube al monte a orar. Leí un comentario acerca de este punto que Jesús sube a orar y dice, este pudo haber sido una referencia a Mateo 4, cuando Satanás tienta a Jesús y le dice, si te postras te daré todos los reinos de la tierra. Jesús, para librar la tentación, ¿qué quería Jesús? Que la gente lo aceptara como rey, que la gente lo reconozca como rey, que la gente le adore, le exalte, y la gente está en el run de que vamos a hacerlo rey. Sí, nada más que la gente quiere hacerlo rey a su conveniencia. Y Jesús sabe la intención de sus corazones y dice, no es así, no es como tú digas, es como yo diga, es como yo lo voy a establecer. Y se aparta y ora. Y la enseñanza es, cada vez que haya una tentación, apártate y ora. Y me viene a la mente que si Jesús tuvo que orar, ¿cuánto más necesitamos orar tú y yo? Y dice que ya era de noche. Si usted estudia las tradiciones judías, sabrá que en esta parte, cuando dice que ya era de noche, le dije la semana pasada que la primera noche para los judíos era de 3 a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, que ya estaba metiéndose el sol, para ellos era la primera noche. Y la segunda noche, la expresión segunda noche ya es de las 6 a las 9 de la noche. Para ese entonces, en aquel tiempo donde no hay electricidad, donde no hay nada, ya la oscuridad ha caído. Y Jesús está orando. Y me encanta porque ¿qué hace Jesús? ¿Ora por él? Sí, pero también ora por sus discípulos. Nos enseña Lucas 22, versículos 31 y 32. Acompáñenme, vamos a leer Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como el trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Yo te pregunto, ¿acaso no es reconfortante saber que el trabajo sacerdotal de Cristo está siendo desarrollado y llevado a cabo? Es decir, Jesús le dice a Simón, en ese caso Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que resistas. Y cuando Jesús se va a orar, ora por él, sí, pero también está en este momento, es más, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué dice la Escritura que está haciendo? Intercediendo. ¿Por quién? Por ti y por mí. El trabajo sacerdotal de Jesús lo ha llevado a cabo e intercede por nosotros. ¿Qué otra cosa nos permite determinar que Jesús es el Rey y que es una revelación de su conocimiento divino? Versículo 24 de Mateo 14. Mateo 14, 24. Dice que está orando
ya despidió a la gente, ya despidió a los discípulos, está sola, se está orando, y dice el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Estaban haciendo un gran esfuerzo para ser obedientes y seguían avanzando en la dirección. Se fueron un poco después de la comida que se sirvió en la primera noche. ¿Qué te gusta? 6 de la tarde habrán salido. Ya han pasado algunos minutos, algunas horas tal vez. Están luchando por atravesar estos 6.6 kilómetros que es el ancho de este mar. Está la tormenta. Juan 6:18 dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Has estado en Veracruz cuando el mar está, cómo le dicen, picado? Que dice, está bravo el mar. ¿Has visto cómo azotan las olas? Imagínate estar en medio de una tormenta así. Ahora, en la otra narración que leímos hace unos meses, que está la tormenta y ahí van y todo, ahí está Jesús en la barca. ¿Qué hicieron? Jesús despierta porque nos ahogamos. Y Jesús se levanta y calma la tempestad. Y dicen que tuvieron más miedo ahora de Jesús que de la tormenta. Pero en esta ocasión Jesús se quedó. Y no solo se quedó, se trajeron el único barco que había. Y están solos en la tormenta. Es de noche. Están solos de noche. Y siguen remando, obedeciendo. Él nos dijo que fuéramos, vamos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo no hemos estado en medio de una tormenta en nuestra vida, a donde parece que todo está acabado, a donde parece que todo se va a ir, que todo está peor? Lo que ellos no saben es que Jesús está allá intercediendo por ellos y por él. Y no debes olvidarte nunca, jamás, que no importa la tormenta cómo esté en tu vida, tú, si eres verdaderamente un cristiano, tienes a un rey intercediendo por ti en el cielo. Que a lo mejor las cosas no salgan como tú quieras o como tú esperas, pero que si puedes confiar en él, al final entenderás que todo será para tu bien. Versículo 25, Mateo 14. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. ¿Aquel que hizo el mar no podrá caminar sobre el mar? Claro que sí. Es de noche. No tiene una brújula, no tiene un GPS. ¿Tú crees que lo necesita? Aquel que dice el Salmo 139 que la oscuridad, la noche para él y el día son lo mismo. ¿Acaso tú crees que Jesús no sabe dónde estás en la tormenta? ¿Acaso tú crees que Dios se ha olvidado dónde estás, a dónde te ha permitido llegar? Porque parece a veces con nuestras actitudes que decimos, Señor, te has olvidado de mí. Y algunos renegamos, y algunos lloramos, y algunos nos quebrantamos, y eso no está mal. La Biblia dice que es mejor llorar que reír. Aquel que llora busca al Señor y clama al Señor. Pero algunos lloran y claman con un reclamo, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuándo te ha abandonado? Él sabe dónde estás. Y dice aquí que Él va a ellos en medio de la noche. No necesita una luz para andarlos buscando, un faro para, ¿dónde están? A ver, háblenme. Él sabe dónde están y va directo a ellos. Tienes que grabar eso en tu corazón, mi hermano.
Tú y yo sabemos que Él pudo en el monte simplemente voltear y la tormenta se calmaba. O desde antes prevenir que se desatara la tormenta. Pero lo permite y los deja y los envía. Él sabe todo. Él sabe tu entrar, tu salir. Él te ha conocido desde el vientre de tu madre y la Biblia dice que si asciendes al cielo, Él está ahí, pero que también si haces tu cama en el Seol, Él está ahí también. Si tomaras las alas del alba, dice el Salmo 139, y me fuera yo en el alba y habitar en el extremo del mar, hasta allá me guiará tu mano. Porque no importa dónde te encuentres, Él sabe, porque Él lo sabe todo. He escuchado a gente que ora y dice, Señor, tú no sabes cómo me siento. No, error, Él sabe cómo te sientes. Él sabe lo que piensas, dónde estás. Dice el Proverbio 15:3, acompáñame. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquel que se esconde, que dice aquí nadie me ve, se equivoca, porque la Biblia dice que Dios ve todo. Dios ve todo, Dios sabe todo. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú puedes creer que te escondes, que engañas a la gente. Tú puedes pensar que puedes llevar una doble vida y que eres de una forma aquí, puedes ser de otra forma en otro lado, donde nadie te conoce, donde nadie sabe quién eres. Tú puedes pensar eso, pero la Biblia dice que los ojos de Jehová ven a los buenos y a los malos y que ante Él todo es como si todos estuvieran desnudos y Él lo ve todo. Mateo 6:32 dice que los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él conoce, tú podrás pensar que nadie entiende tu situación, que nadie sabe lo que vives, que nadie te comprende, pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú debes saber que Dios sabe todo lo que tú estás pasando y viviendo. Nunca nada estará fuera de su conocimiento. Eso nos lleva a otro punto de su naturaleza, es su protección. Él no solo tiene autoridad y lo sabe todo, sino Él tiene cuidado de los suyos. Versículo 26 de Mateo 14. Mateo 14:26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora escuche, esto no es como aquel que vio un ovni. ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, yo no lo vi. Sí, acaba de pasar. ¿No lo viste? No, lo vieron todos. ¿No te ha pasado que alguien viene y te cuenta, oye, fíjate que el otro día vi, y tú dices, bueno, pues no sé. Como René me estaba contando el otro día que él vio algo, dice, no, vi una cosa espantosa. Y bueno, pues le creo, ¿no? Yo no la vi, pero él sí la vio. O a ti, tú a lo mejor alguna vez has visto algo así horrible, ¿no? Y dices, es que yo lo vi.
Pues bueno, está bien. Aquí lo vieron todos. Y dice que entraron en pánico. Imagínate, cansados, de noche. Me imagino todos mojados, ¿no? La tormenta, cansados. No vienen del picnic, ¿eh? Ellos no se sentaron a comer, ellos sirvieron. Vienen cansados, están cansados de remar, están mojados, es de noche. Y luego todavía se aparece algo que parece un fantasma. Imagínate. Pero me encanta porque Jesús sabe todo. Acompáñame a Marcos 6. Otra perspectiva. Marcos 6. Nada más para que veas cómo el Señor sabe todo. Jesús está en el monte y Él sabe todo lo que está pasando. Marcos 6:48. Si yo leo bien, dice, y viéndoles remar con gran dificultad, porque el viento les era contrario. Jesús los veía. Yo no sé si Él estaba en un monte tan alto que podía verlos que no avanzaban y decían, pobrecitos, no avanzan. Yo lo que creo es que Jesús sabe. Viéndoles, dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contraria, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y checa, hay algunos comentarios que dicen que Él no iba hacia ellos, pasó por donde estaban ellos, dice esa versión, y quería adelantárseles y lo vieron pasar. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Me regreso a Mateo 14:27. Mismas palabras, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese tener ánimo es no te desanimes, no tengas miedo, Dios es el protector de su pueblo. Qué gran verdad es esa. La tormenta nunca jamás llegará a ser tan extrema que no sepa dónde estamos, porque Él protege a los suyos. Él nunca llega demasiado tarde, llega en el momento exacto. Puede parecer que llega tarde, puede parecer que, Señor, ya te tardaste, Señor. Y como somos bien impacientes, estamos así como que, ay, Señor, queremos que el Señor responda a nuestras oraciones como el horno de microondas, así de pi, 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 ya está. Y el Señor tiene su tiempo, el Señor vive fuera de nuestro tiempo, a Él no lo rige nuestro reloj. Él no vive 7/24, Él vive fuera de este tiempo, Él sabe cuándo, cómo y por qué, y con quién, ¿cierto? Así que no hay razón para el miedo en la vida de un cristiano, no debe haber razón para ansiedad o para molestarse sin importar la gravedad de la tormenta o lo desesperado que esté la situación, porque Él vendrá de manera casual y dirá, ánimo, aquí estoy. No es necesario temer porque Él está ahí y Él responderá a las necesidades. Pablo estaba en un barco. Pablo va prisionero para Roma y les dice, no nos vayamos hoy, vámonos hasta mañana o después. Y dice, no, nos vamos ahorita. ¿Le ha pasado? ¿Le ha dicho a alguien así? Y luego pasa algo y ¿qué dicen? Te lo dije, nos hubiéramos esperado, pero tú, ahí estás con tus prisas, ahí estás con tu, ¿no? Y Pablo,
pues es prisionero, no puede hacer otra cosa más que dar su opinión. Se van y se desata una tormenta impresionante y están en medio de la mar y ya no aguantan y empiezan a tirar todas las cosas porque dicen nos vamos a hundir. Y Pablo está ahí, tranquilo, no puede hacer nada. De repente viene un ángel de Dios y le dice, dales este mensaje a todos, ninguno va a morir. El barco se va a destruir, pero ninguno perecerá. Y entonces Pablo al otro día se acerca y les dice, a ver, tengo un anuncio de parte de Dios, vino un ángel, me dijo, el barco se va a destruir, pero nadie va a perecer, así que tengan ánimo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero a veces la tormenta está en su apogeo y dice, ya no aguanto, ya estoy desesperado. En medio de toda tormenta tú debes saber una cosa, que Jesús está intercediendo por ti. Y si ha permitido que tú pases por una tormenta, Él tiene un propósito. Y en ese propósito tú y yo estamos llamados a confiar y a obedecer, a seguirle y a seguirle y a seguirle, que en su momento Él se aparecerá. Y en su momento, cuando menos lo esperes, Él se aparecerá y dirá, ten ánimo, ya estoy aquí. Y cuando Él se sube a la barca, se acabó la tormenta. Es importante entender que debemos estar obedeciendo. Versículo 28. Entonces le respondió el impetuoso, el que hace y luego virigua. Ese es el... ¿Conoces a alguien que hace para pensar y no piensa para hacer? Algunos dicen, sí, vivo con él. Ok. Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y algunas personas, leía yo, que piensan que Pedro es muy presuncioso y que excede los límites y que va demasiado lejos y que tiene la actitud de presunción. Porque la gente no salta en medio de una tormenta de un barco para caminar sobre el agua. Este es presumido. Pero te voy a decir una cosa, Jesús jamás permite una actitud pecaminosa, jamás la prueba. Y si en el corazón de Pedro hubiera habido presunción de que yo puedo, porque Jesús le dice, ven. Y yo leía y decía, bueno, el comentario me gusta, parece ser que tiene razón quien comenta que Jesús jamás va a probar una presunción, un deseo, un mal deseo del corazón. Leía otro que decía, Pedro siempre quiso estar cerca de Jesús y se baja en medio de la tormenta y fuera de Jesús es el único que ha caminado sobre el agua. Leía un comentario que dice que Pedro quiere correr a Jesús en medio de la tormenta. Y ustedes y yo sabemos que el versículo 29 dice, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y que el 30 dice que al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces, Señor, sálvame. Pedro era pescador, ¿cierto? Pedro ya había estado en las tormentas, seguramente, pero dentro de las barcas. No en medio de una tormenta, en medio del mar, fuera de la barca. Diferente. No necesitamos ser enseñados de lo que ya conocemos. Necesitamos ser enseñados de lo que todavía no conocemos. Fuera de la barca, en medio de la tormenta, le dice, ¿quieres conocer? Ven. Y en medio de esa situación,
Pedro desfallece. Ayúdame. Porque cuando tú te estás hundiendo, clamas, ¿no? No es como aquel, ¿no? Conocimos a uno que era muy tranquilo, casi no hablaba, casi no, era muy reservado, muy tranquilo, y se van a un viaje misionero a Cosamaloapan y se baja de la embarcación del barco y no calcula, y entonces cuando se baja es más hondo de lo que él creía y se empieza a hundir y no sabe nadar. Pero, pero él es cool, ¿no? Él es tranquilo, ¿no? Y se está hundiendo y empieza, o sea, no grita, no, de ayúdame, no, ese es muy cool, ese es, ¿qué onda, no? Échame la mano, ¿no? Me ahogo. No, Pedro, claro, Señor, sálvame que me ahogo. Muy marinero, muy experimentado y todo, pero en algo que no está acostumbrado. Al momento Jesús extiende la mano, dice el versículo 31, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor está diciéndole, ¿no crees que te sostendría? ¿No crees que puedes confiar en mí? Y antes de condenar la poca fe de Pedro, Pedro fue el único que se bajó. Es mejor tener poca fe que no tener nada de fe. Porque la poca fe puede mover una montaña. ¿Aprendió la lección Pedro? Sí. Acompáñame a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ya voy a acabar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Cuántos de ustedes saben que en esta vida tendremos que sufrir? Y dice, no, pues eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué te angustias tanto cuando estás pasando por tantas situaciones? Porque tú y yo sabemos que cuando se acaba un problema, ahí viene el otro. Algunos dicen, ay, ya se acabó este problema, gracias Señor. Prepárate porque ahí te viene el otro. Y a veces no estamos saliendo de uno cuando ya está el otro encima, ya está el otro encima y dice, espérate, ya no aguantamos. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, Pedro escribe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escuche, esto quiere decir que puede ser que no sea necesario. Pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Jesús va a probar tu fe? Sí. ¿Confías? Ven. Si es necesario, tendremos que ser afligidos por un poco de tiempo. Yo me pregunto, ¿qué los que salieron con ese eslogan de pare de sufrir no leyeron esta parte? En este mundo, en esta vida, tendremos que pasar por aflicciones. Por eso es que estamos en contra de aquellos que predican un evangelio de que todo está bien, todo se va, no es cierto. O sea, sí en Cristo tenemos la certeza de que no estamos solos y de que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Pero Él jamás garantiza que todo va a estar bien. Es más, todos sus discípulos perdieron la cabeza, murieron, los crucificaron, qué sé yo. Aquellos que han estudiado un poco más la historia, a lo mejor han visto que todos los discípulos tienen como un escudo. San Judas
creo que tiene un bastón y está la cruz de no sé quién, y ese famoso San Juditas Tadeo, ¿sí lo han visto? Todos tienen un escudo y todos tienen algo que te permite saber la historia con la que fueron martirizados. Todos fueron mártires, excepto Juan, que murió, bueno, Juan murió aislado en la isla de Patmos, que finalmente murió desterrado. Termina la porción que estamos estudiando en el versículo 32 y con esto termino. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron? Jesús y Pedro. Cuando regresan a la barca, ¡shum!, se calma la tormenta. Y entonces le dicen en el versículo 33, que fue con el que iniciamos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y le adoraron. Esta palabra para adorar es proscuneo. Cuando dice le adoraron, se traduce de la palabra, del vocablo proscuneo, que viene de inclinarse y besarle la mano. Eso es lo que definía. ¿Se acuerdan ustedes aquellos que ya están más viernes que jueves? Que hace muchos años a los abuelos se les llegaba así y le hablaba uno de usted y le besaba y era una muestra de respeto. Ahora, pues ya llegó, pues que salude por lo menos, ¿no? O sea, se ha ido perdiendo a tal grado que ya ni siquiera saludan. ¿Ya qué te va a besar la mano? No, hombre. La Biblia habla que a los ancianos hay que respetarles. Dice que cuando los ancianos estén, tú debes ponerte de pie para los ancianos, para mostrar un respeto hacia ellos. Y cuando estos dos se suben, cuando Jesús y Pedro se suben a la embarcación, le adoran. El proscuneo es, se inclinan. Tú eres el Señor. Una actitud. No es Chuchito. Ah, Chuchito es mi amigo. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Dios, quien merece la gloria y la honra. Ese es nuestro Señor. Tiene autoridad, tiene conocimiento y cuida de los suyos. Amén. Oremos. Señor Jesús, esta tarde te doy gracias porque nos permites en tu palabra conocerte un poco más. Qué impresionante debió haber sido el verte caminar sobre el agua y el que llegaras en el momento exacto. Como lo es cuando nosotros estamos en medio de una tormenta emocional, espiritual, el que tú llegues a nuestra vida y transformes nuestro pensar, nuestro corazón. No tenemos palabras con que agradecerte todo lo que haces por nosotros. Solo me puedo imaginar cómo tú estás sentado en tu trono a la diestra de nuestro Padre, intercediendo por nosotros, así como estuviste ese día ahí en esa ladera, sabiendo que los discípulos estaban pasando por un tiempo difícil. Fuiste a su encuentro para darles ánimo. Le permitiste a Pedro bajar de la barca y estar en un entorno donde nunca antes había estado. Y le hiciste saber que tú estabas con él. Padre, oro por mis hermanos, por los que viven en una tormenta en este momento. Oro porque
puedan tener, Señor, en sus corazones el ánimo para confiar en ti, para vivir para ti, para seguir remando en obediencia, Señor, a lo que tú has dictaminado a sus vidas, esperando el momento en el que tú llegues en medio de esa tormenta a ellos. Aquellos que estamos, Señor, en otra situación, te damos gracias, sabidos que en cualquier momento puede desatarse cualquier situación. Esperamos ser capaces de confiar en ti el resto de nuestra vida, no importa lo que venga. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos conforta, que nos confronta y que nos ayuda. A ti sea toda la gloria, la honra y el reconocimiento, porque solo tú lo mereces. Bendito sea tu santo y precioso nombre.